Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bueno, bienvenido a todo aquel que está escuchando el programa hoy realmente con una palabra poderosa para tu vida. Sí, estate atento, pero también a los medios, ¿eh? Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí estamos en Facebook en vivo, ¿eh? Estamos realmente bendecidos, bueno, por tenerte a ti del otro lado allí, bueno, en las redes, a través de la radio, ¿sí? Si estás en la radio, bueno, saludo a todos los que están allí escuchando el programa a través de nuestro programa, vaya la redundancia, Palabra de Fe, por Radio América, ¿sí? Esta es la radio realmente que está llegando a muchos hogares donde realmente es necesario predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para aquel que la haya. Así yo saludo a todos los que están allí, bueno, a todas esas personas que realmente, bueno, por distintos motivos, ¿sí? Algunos de salud, otros, bueno, personas ya muy avanzadas en edad no pueden congregar, y yo sé realmente que ellos están allí esperando el programa Palabra de Fe, bueno, y todos los programas, por supuesto, de aquí de la radio, que, bueno, predicamos el Evangelio y nos preocupamos por el reino, ¿sí? ¿Sí? Jesús predicó el reino, así que vamos a predicar nosotros el reino, ¿sí? Nosotros queremos realmente bendecirte. Muy bien, vamos a la palabra hoy, ¿sí? Hoy la palabra está allí en Juan, en el capítulo 20, verso 24, ¿sí? Y nos habla de la incredulidad, ¿sí? De uno de los apóstoles. Interesante realmente, ¿eh? ¿Qué equipo? Bueno, uno de los apóstoles allí, Judas, fue el que le entregó, ¿sí? Esta persona, bueno, no era de confianza. Bueno, fíjate qué apóstoles, ¿sí? Realmente el Señor, ¿sí? Ministró realmente, ¿no? ¿Verdad? Bueno, siempre hay un Tomás en todas partes. Y Tomás, uno de estos 12, ¿sí? Llamado Didimo, era un hombre totalmente incrédulo. Mira lo que dice Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Bueno, Jesús es glorificado, ¿sí? Y no estaba cuando Jesús allí llegó a ellos, ¿verdad? Y no estaba, pero dice que le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, esto es allí en ese lugar donde estaban, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ojo, no era un espíritu, no era algo que no tenía una masa de tal vez una aparición, algo que no tenía cuerpo. No. Mire lo que dice. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Bueno, Jesús allí vestido, ¿sí? Del cuerpo incorruptible, ¿sí? Del cuerpo glorificado, del cuerpo de gloria, pero con las señales, ¿sí? De la crucifixión, ¿sí? Y es muy interesante lo que Jesús le dijo a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Wow, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow, bienaventurados, está hablando Jesús aquí, Te está diciendo a ti, bienaventurado. Ahora, si tú tienes la clase de fe, esta clase de fe que tiene Tomás, ¿sí? Esta fe que él tiene, que es una incredulidad a todo lo que es la fe de Dios, ¿sí? Realmente esto es incredulidad, pero es una fe humana, ¿sí? Lo creo según lo veo, según lo toco, según lo siento. Si hay muchos que sienten a Dios, hay otros que dicen, bueno, si no siento la presencia de Dios, bueno, tal vez si no siento la presencia de Dios en este lugar, ¿sí? Cambie, saque, desarraigue, arranque de su vocabulario esa palabra. A Dios no se le siente, se le cree, ¿sí? Hemos conocido y hemos creído el amor, ¿sí? Le hemos creído a Dios, ¿sí? Después que tú crees, puedes sentir tal vez, pero no es tan importante como el creer, ¿sí? Esto es una fe sensible, es una fe humana, es una fe realmente palpable, es una fe que dice, bueno, si lo veo, lo creo, si sucede, lo voy a creer, si lo siento, lo creo. No, escuche, ese tipo de fe es la fe humana, es una fe que en lo espiritual y en la fe de Dios es igual a la incredulidad. Escuche, esto es igual a la incredulidad, ¿sí? Porque has visto, Tomás, ¿has creído? Bienaventurados los que no vieron. Bueno, vamos a ir un poquito más atrás, ¿sí? A Juan, y en el capítulo 4. Casi al final del capítulo 4 usted va a ver que Jesús sana al hijo de un hombre rico, ¿sí? De un gobernante, ¿sí? Y lo va a ver aquí, este hombre, ¿sí? Era de la corte del rey. Podemos decir hoy un senador, ¿sí? ¿Sí? Un político, ¿sí? Un hombre noble en ese tiempo. Mire lo que dice acerca de este hombre. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su tierra. Bueno, dijo Jesús, no tengo honra aquí en Nazaret, me voy. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto las cosas que él había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Bueno, ¿qué fiesta? La fiesta de la Pascua. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ustedes recuerdan allí ese hecho, ¿verdad? En Juan, en el capítulo 12. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase su hijo que estaba a punto de morir. Aquí había realmente un gran problema, ¿sí? El hijo de este hombre estaba muy, pero muy enfermo, ¿sí? Estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, aquí me detengo un poquito, ¿sí? En lo que le dijo el oficial, ¿sí? Este político, este senador, este hombre noble, a Jesús, ¿sí? Señor, desciende antes que mi hijo muera. En otras palabras, le dijo a Jesús, sí, escuche, mi ideología, mi cultura, mi política y lo que yo realmente creo lo voy a dejar de lado, ¿sí? Lo voy a dejar de lado. Yo voy a usar la fe de Dios. Y el oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó,
a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora, la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¡Wow! Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, aquí se establece algo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí realmente se establece la fe de Dios, ¿sí? Que opera a través de las personas que creen en la palabra de Jesús sin ver aún el milagro. Le creen a la palabra de Jesús sin ver aún el milagro. ¿Sí? Esto es muy interesante. ¿Sí? Le creen a la palabra de Jesús sin ver aún el milagro, sin ver las señales y sin ver los prodigios. Interesante. Jesús dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende, ven conmigo. Y en otras palabras, ¿sí? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. ¿Sí? ¿Qué creyó? Bueno, creyó a lo sensible, a lo que el hombre veía, a lo que el hombre podía entender, ¿sí? O tal vez creyó a la palabra. Bueno, le creyó a la palabra de Jesús. ¿Sí? Él le creyó, él entendió la palabra y entendió realmente cómo funciona la fe de Dios. Funciona por medio de palabras, ¿sí? Palabras. Yo creo, Señor. ¡Wow! Tremendo. Vaya conmigo a 2 de Corintios. En el capítulo 4. Y dice así. Escuche esta palabra porque esto es poderoso. Si nuestro evangelio está encubierto, 4:3 de 2 de Corintios, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, hay un enemigo que cega la mente, ¿sí? Y este enemigo realmente, ¿sí? Viene a la mente. ¿Sí? No puede venir al corazón, viene a la mente. ¿Sí? Y cega, o quiere decir esto realmente que no te deja ver, ¿sí? El evangelio. ¿Por qué? Porque sinceramente las personas muchas veces, no estoy diciendo que no lo hagan, por una mala intención, que sinceramente muchas veces las personas, ¿sí? Viven conforme a lo que están viendo, a lo que están sintiendo y a lo que pueden palpar, ¿sí? Y realmente el diablo viene a cegar a las personas, ¿sí? La mente, en primer lugar, ¿sí? Ellos piensan de esa manera natural. Ahora, mirá lo que dice el mismo capítulo, ¿sí? En el capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. ¿Sí? Y no miramos, verso 18, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, mirando las cosas que no se ven, ¿sí? ¿Qué cosas no se ven? Bueno, escuche, un milagro no se ve. Un milagro se cree. Un milagro no se siente. Un milagro se cree. Un milagro se recibe mirando, ¿sí? Pero con otro tipo de mirada, ¿sí? Esto es mirando la palabra de Dios.
mirando y escuchando aquello que Dios dijo. Jesús dijo, ve, tu hijo vive. ¡Wow! Póngase un poco en el corazón de esta persona realmente. Viene a buscar a Jesús y su hijo está a punto de morir. ¿Sí? Y Jesús le dice, ve tranquilo. Pero él le había dicho, ven conmigo, ¿sí? Porque mi hijo está a punto de morir. ¿Sí? ¡Wow! Y que el predicador te diga, ve tranquilo, tu hijo vive. ¿Sí? Y este hombre es un hombre que realmente se mueve en todo lo que es realmente lo sensible, lo humano, lo tradicional, lo que podemos decir, lo que podemos ver, lo que podemos sentir, lo que podemos palpar, ¿sí? Lo que podemos pensar. Y Jesús lo lleva al nivel de la fe de Dios. Y él dice, yo creo a tu palabra. Ahora, la fe se desata por el creer en la palabra de Jesús. Yo creí, por lo cual hablé o profesé, ¿sí? ¿Y qué dijo este hombre? ¿Sí? Bueno, este hombre se tomó de la palabra de Jesús, y él dice que creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando llegó, lo primero que preguntó acerca de la sanidad de este muchacho fue ¿a qué hora fue? ¿Por qué? Porque él en ese mismo tiempo, en ese mismo momento, cuando él creyó, se desató el milagro. Interesante. El milagro se desata en el momento en que tú crees. Allí está. No se desata de otra manera, se desata en el mismo momento que tú crees. Vamos a verlo. Y vamos a ver allí en Romanos, en el capítulo 4. Y dice así. Es la historia de, la promesa realizada mediante la fe, ¿sí? O que recibe por fe Abraham. Y interesante lo que sucedió. Escuche, en el verso 16 de Romanos 4. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, es por fe para que se manifieste la gracia. Es por fe para que venga el milagro. Es por fe para que recibas tu sanidad. Es por fe para que recibas la promesa, ¿sí? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y está hablando de toda la descendencia realmente de Abraham, ¿sí? No solamente para los que son de la ley, los judíos. Hay promesas para los judíos, ¿sí? Y realmente esas promesas usted las ve en el pueblo de Israel. Se cumple en cada momento, hermano. No solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, ¿sí? Tanto así el pueblo de Israel como el pueblo de la fe o los de la fe, ¿sí? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Escuche, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Interesante. Ahora, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, él vio su cuerpo, ¿sí? Él vio su cuerpo y él creyó a una esperanza, algo que estaba esperando, algo que realmente recibe de Jesús, ¿sí? Pero lo cree por fe. La promesa está allí, ¿sí? ¿Cuál era la promesa? Tendrás un hijo. Él creyó a esa palabra. Y dice que creyó, ¿sí? ¿Para qué? Para recibir. Y dice el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, sino siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe.
Y esta fortaleza es realmente esa palabra. Él la tomó, ¿sí? Él la creyó, y esa palabra, en ese momento que él la creyó, ¿sí? Vino la vida, ¿sí? A su cuerpo. Pues este hombre no podía tener hijos, un hombre de casi, ¿sí? 100 años, un hombre muy avanzado en la edad, y también su esposa estéril, ¿sí? Recibe la vida en su cuerpo y en el cuerpo de su mujer. Dice que él no se debilitó, pero él creyó a la promesa, ¿sí? Tomó la fe, no viviendo por vista, sino por fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer lo que había prometido. ¡Wow! Aquí está, ¿sí? Este es el tipo de fe poderosa. Esta fe es la fe que provoca vida. Esta fe es la que te lleva realmente a la experiencia de recibir el milagro, a la experiencia de recibir aquello que tú estás esperando. ¿Sí? La esperanza es esperanza, ¿sí? Está en el futuro, pero la fe es apropiarte de esa palabra, ¿sí? Y traerla hoy, por fe, a ese presente espiritual. Recuerde, Dios dijo, ¿sí? Que sin fe es imposible agradarle a Él, ¿sí? Todo milagro de sanidad, de prosperidad, todo milagro, toda señal, ¿sí? Que tú quieras ver, ¿sí? Es una fe del tipo de la fe de Tomás, ¿sí? Ahora, todo milagro, toda señal que tú creas, ¿sí? Y sin apartarte de esa palabra, sin debilitarte en la fe, sin mirar con ojos naturales, sino mirar con ojos espirituales, ¿sí? Esa fe es la fe del tipo de Abraham, que no duda, sino que le cree a la promesa, ¿sí? No mirando las cosas como son, ¿sí? Sino llamando las cosas que no son como si fueran como Dios. ¿Y qué sucede? Esa fe desata, esa fe provoca que la mano de Dios se mueva poderosamente, como lo hizo aquí realmente el Señor Jesús, ¿sí? Este hombre creyó a la palabra de Jesús y se fue. ¿Cuántos de los que están escuchando, ¿sí? Bueno, le han creído a la palabra de Jesús. Pero bueno, por algún motivo, ¿sí? Se dieron vuelta, siguió su vida, ¿sí? Y tal vez no ve el milagro. Y su milagro aún no vino, ¿sí? No llegó ese tiempo aún, ¿sí? Recuerde, este hombre desde que se fue, ¿sí? Desde que se fue de la presencia del Señor, ¿sí? Cuando él descendía, llevó un tiempo descender hasta donde estaba allí su hijo, ¿sí? Y ese hombre, desde que salió de allí de la presencia del Señor, realmente dice que este hombre le creyó a la palabra. ¿Y cuántas personas, sí, salen de la presencia de Jesús? De repente Jesús les habló a través de un profeta, una palabra, ¿sí? La escritura. Y en ese momento creyeron, ¿sí? Pero cuando vino la prueba, ¿sí? Dudaron, ¿sí? Se les fue el gozo, ¿sí? Llegaron a ese lugar allí y perdieron su milagro. ¿Por qué? Porque realmente no están parados firmes en esa palabra de Jesús. No están afirmados realmente. No están fuertes en la fe, sino débiles de fe, ¿sí? Creen por un tiempo, pero cuando pasa el tiempo, ¿sí? Y ven con ojos naturales, ¿sí? Comienzan a dudar. Bienaventurados
los que no ven y creen. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos por los medios y volvemos. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, buscanos allí por Ministerio Luis Miravalles para, bueno, también encontrar en el muro allí enseñanzas, material, ¿sí?, que pueden hacer de que tu fe crezca realmente, ¿sí? Para comunicarte conmigo vía WhatsApp lo podés hacer al más 598-93364685. Bueno, te podés comunicar también vía Messenger, que es el mensaje allí de Facebook. Lo podés hacer a pie del video, ¿sí?, o por mensaje de texto al 093 364685. Te quiero bendecir, ¿sí? Por favor, pone tu nombre, pedido de oración, porque quiero estar orando por ti. Para sembrar en nuestro ministerio desde el exterior lo podés hacer por Western Union, escribiéndonos vía WhatsApp o Messenger y te vamos a informar cómo hacerlo. Para sembrar aquí en nuestro país lo podés hacer por nuestra cuenta HabitatNet, ¿sí?, mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Importante, poné allí tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. Bueno, nos vamos, ya está, sí, se nos fue el programa. Y me voy, pero sin antes decirte, Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao, chao.